Bueno, les damos la bienvenida a este programa de Cámara Abierta, que es un programa de la Cámara de Representantes en el que hemos venido destacando personajes muy importantes que le aportan al país desde diferentes actividades, desde diferentes disciplinas. Y hoy tenemos un gran invitado, un invitado de lujo, uno de los psiquiatras más importantes del Caribe y del país colombiano. Doctor Cristian Ayola Gómez, bienvenido a este programa de Cámara Abierta que hoy quiere nutrirse con su conocimiento sobre un tema muy especial que ya vamos a explicar más adelante. Bienvenido, doctor. Buenas noches, Gustavo. Agradecido por esta invitación, ¿no? Esta oportunidad, pues, de poder conectarme con las personas, con la gente y explicar algunos aspectos importantes para su psiquis, para su salud mental. Gracias por esa oportunidad, Gustavo. Gracias, doctor. Bueno, el canal del Congreso de la República de Colombia, de verdad nos sentimos muy felices de contar con usted el día de hoy, hablando sobre un tema, el COVID, ese COVID que aparece en Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China, donde fueron víctimas inicialmente de este flagelo que, bueno, al parecer se lo inventaron ellos y fueron víctimas de su propio invento. Hoy en día en Wuhan, pues hay celebración y en el resto de países del mundo hay conmoción, hay dolor, hay muerte, hay llanto. Los colombianos realmente hemos sido muy novatos en estos temas de pandemia. La pandemia más reciente que recordamos ocurrió hace más de 100 años, pero esto de ver por lo menos algo que era lejano, como es el ébola, el cólera, la malaria que está aquí en nuestro país también, pero que es de cierta forma lejana. Ver la peste de Justiniano, la peste negra, la viruela, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong y el más cercano a nosotros realmente, el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Todo esto realmente se forma una mezcolanza y cuando nos toca vivir de pronto restringidos, y hay que mirar si también en nuestros derechos humanos hemos sido restringidos, afrontando unas crisis y afrontando también la pérdida de nuestros seres queridos y la amenaza sobre nuestras vidas. Pero esa pérdida de los seres queridos se ha visto afectada en gran manera por algo que es el no poder enterrar a los familiares, el no poder ver morir a su familiar, el no estar cercano en sus últimos momentos. Eso realmente ha generado un traumatismo muy grande y bueno, queremos hablar con el doctor Cristian Ayola Gómez sobre esto. Doctor, cuéntenos sobre esto, por favor. Gracias. Bueno, eh, así como lo ha relatado Gustavo, uno de los problemas más serios que tiene esta pandemia es precisamente el tema del duelo, ¿no? El duelo de las personas que fallecen por COVID, ¿no? Que se han infectado por coronavirus y fallecen. Eh, con un grave problema, y es que, primero, mientras están en el hospital, están en aislamiento. Por razones de bioseguridad, las familias no pueden acompañar a la persona en todo su proceso de enfermedad cuando ya están hospitalizados, ¿no? Y después, cuando fallecen, los que fallecen, entonces no pueden hacer los rituales que corresponde con el duelo y el luto para poder comenzar a procesar y aceptar y adaptarse a la muerte de ser querido. Eh, Voy a recordar lo siguiente, de las personas que se infectan por coronavirus, no todas van a fallecer. Aproximadamente un 85% de estas personas van a tener síntomas respiratorios o gastrointestinales
y apenas un 15% va a estar presentando una situación que requerirá atención hospitalaria, probablemente un 5% atención crítica en unidades de cuidados intensivos, y entre un 2% a un 2,5% de las personas pueden morir, ¿no? Podrán morir. Pero, como decimos, pues el problema comienza cuando la persona se enferma, porque comienza el temor y comienza la pregunta, ¿cómo será la evolución de mi enfermedad, de mi COVID? ¿Será asintomática o con pocos síntomas? ¿O se complicará? ¿Me llevará al hospital? Y si lo lleva al hospital, vienen las otras preguntas. ¿Superaré esto? ¿Me enfermaré más? ¿Me pondré crítico? Y en la soledad, porque no hay quien lo apoye en ese momento emocionalmente, porque la familia no puede estar presente. Y no solamente quien está pasando esto en el hospital, sino los familiares que quedaron en casa, ¿no? Y que también tienen toda una cantidad de fantasías y de temores acerca de lo que pueda acontecer con una persona cuando se ha enfermado. Todos sabemos pues de la letalidad del virus del COVID-19. Entonces, lo que ocurre es que si el deceso se produce, si la muerte se produce, no se pueden dar todas las circunstancias que se daban antes para procesar esa muerte. Entonces, se supone que el ser humano comenzó a ser sapiens, entre muchas cosas, cuando comenzó a utilizar herramientas y cuando comenzó a tener un culto por sus muertos. Una eh, de las características del Homo sapiens es que puede saber sobre la muerte, ¿no? Y se pregunta sobre la muerte. Y entonces ahí establecemos lo que llamamos tanatología comparada. Thanatos era el dios de la muerte. Tanatólogos son los que se dedican a estudiar la muerte, ¿no? Y las etapas de la muerte y las consecuencias en lo que sobreviven después de la muerte se denominan tanatólogos. Casi todos somos o psicólogos o psiquiatras los que estudiamos el tema de la muerte. Pero hay otras personas y otros especialistas también que no son psicólogos ni psiquiatras que también podrían estar analizando, y filósofos sobre el tema de la muerte. Entonces tenemos pues que los seres, eh, los homínidos o los humanos antiguos, los neandertales, comenzaron también a hacer ciertos rituales y tener unas conductas específicas alrededor de la muerte. La muerte es un evento tan complejo, tan desconocido, tan enigmático e inaceptable para el ser humano, que el ser humano se ha inventado una serie de mitos alrededor de esto y una serie de metáforas para poder aceptar la muerte eh, de los otros seres humanos, de los seres queridos en especial, ¿no? La suerte que cuando muere un ser querido, nosotros pasamos por una etapa psicológica que se llama duelo. No solamente cuando muere, cada vez que tenemos una pérdida, pero la pérdida típica es la muerte de un ser querido, un ser amado. Nos informan que este ser querido ha dejado de vivir, que ha fallecido. Nosotros reaccionamos con un mecanismo que es la negación, ¿no? Porque no queremos afrontar el dolor, ¿no?, que nos produce la muerte del ser querido. Entonces, esa negación nos pone a pensar que no estamos viviendo una realidad, que estamos viviendo un sueño y que vamos a despertar a veces, ¿no? O que eso no es cierto lo que está ocurriendo. Y la negación nos lleva a negar muchas cosas, ¿no? Que no es verdad, que murió de COVID, que lo engañaron, pero es más esta situación emocional, natural, una respuesta normal, que es la primera etapa del duelo. El duelo tiene varias etapas hasta cuando nosotros logramos aceptar, y ahora vamos a hablar de las etapas del duelo. Esta es la primera etapa. Doctor, eso queda para la segunda parte. Vamos a ir a unos Perfecto. mensajes institucionales y ya Claro. volvemos con los televidentes del canal del Congreso de la República y con usted. Hace 200 años,
alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad. Y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana, 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Los humedales son como los riñones del mundo. Son órganos vitales de los ecosistemas, para los que bombean y purifican el agua. En ellos habitan varias especies de fauna y flora. Ayúdanos a la conservación de los humedales en el departamento del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz. Bueno, ya en la segunda parte de Cámara Abierta, con el doctor Cristian Ayola Gómez, médico psiquiatra. Bueno, yo quiero que nos cuente un poquito, doctor Ayola, todo el recorrido suyo, toda la formación suya. Cuéntenos. Gracias. Bueno, yo soy natural de Cartagena. Estudié medicina en la Universidad de Cartagena y me gradué como médico en el año 1977, ¿no? Hace prácticamente ya 43 años. Posteriormente, después de hacer mi año rural, ingresé a trabajar en el hospital universitario y en el hospital San Pablo, que era el hospital psiquiátrico. Trabajé primero como médico de urgencia de psiquiatría muchos años y allí me formé como psiquiatra. La Universidad de Cartagena me dio el título de psiquiatra, soy titulado como psiquiatra de la Universidad de Cartagena. Posteriormente hice una especialización en psiquiatría biológica con la Universidad Oberta de Cataluña y un doctorado internacional con Atlantic International University en psicología y psicoterapia. Recientemente, durante la pandemia, hice un posgrado de psicotraumatología y tuve la suerte de graduarme como teniente de la Reserva de la Policía Nacional con mucha honra. Mi compañero Casabuena, Gustavo Casabuena, fue mi compañero de curso. Antes del año anterior hice curso estratégico de seguridad pública, porque he estado vinculado con la policía durante muchos años, apoyándolos en sus procesos sociales, especialmente en su conexión con la comunidad. He sido profesor de la Universidad de Cartagena durante muchos años, hasta este mes, porque a partir del próximo año ya voy a dejar de ser docente de la universidad. Y fui director del hospital universitario, del hospital San Pablo, que era el hospital psiquiátrico. Y hace 20 años, con mi esposa, fundamos una clínica de salud mental en Cartagena, que hoy consideramos es la mejor clínica de salud mental. Se llama Centro Médico Integral del Cabrero, CEMIC. Es una unidad de salud mental que tiene 4 unidades de servicio. Y estamos aquí en Cartagena atendiendo la salud mental, no solamente de los cartageneros, sino de muchas personas. Hoy, por ejemplo, me tocó atender a una persona que vive en California y nos consultan porque ya con la tecnología no necesitamos que nuestros pacientes estén aquí, podemos atenderlos de cualquier parte del mundo. Entonces, ese es mi recorrido. Puede que se me queden algunas cosas, pero creo que es breve. Doctora Ayola, estábamos hablando del proceso del duelo y de los pasos que hay en ese duelo. Y esto es importante para los televidentes, porque esto es una invitación
a reflexionar sobre un tema que es muy importante con esto de la pandemia, pero también para que reflexionemos que debemos de cuidarnos para no atravesar por ese proceso tan difícil que le toca Ujú. a los familiares de quienes fallecen por COVID-19. Pues sí, el duelo es un proceso natural, es un proceso adaptativo a una pérdida, es un proceso emocional que si para entenderlo lo podemos comparar con otros procesos fisiológicos, por ejemplo, con la digestión. Si nosotros llevamos un alimento a la boca, lo masticamos, lo salivamos, formamos un bolo alimenticio, lo deglutimos y ese bolo alimenticio pasa por varias etapas en el intestino. Llega al estómago, lo ataca el jugo gástrico, el intestino delgado, el jugo pancreático, la bilis, en fin, termina en el intestino grueso con absorción antes de los nutrientes y por último del agua y finalmente sale como un bolo fecal. O sea, entró como un bolo alimenticio y el proceso lo convierte en un bolo fecal. Es un proceso, ¿ya? Por ejemplo, el embarazo, ¿no? Y el parto, la concepción, el embarazo y el parto es un proceso. Y aun cuando hay alteraciones durante el embarazo de una mujer, ¿no? Cambia su figura, se alteran sus sistemas endocrinológicos y sus sistemas fisiológicos, pero no es una enfermedad, ¿no? Es un proceso natural. Igualmente, el duelo tampoco es una enfermedad, el duelo es un proceso natural. El problema es que el duelo se puede convertir en una enfermedad si no se hace correctamente, que es uno de los problemas que tenemos en este momento, y es que dadas las condiciones actuales, como se están dando los decesos y los funerales, las personas, las familias, no tienen la oportunidad de hacer este proceso como se debe hacer en su primera etapa. Porque ¿cómo arranca el proceso? El proceso arranca cuando le dan la noticia a uno de que el familiar ha muerto. En ese momento, la primera defensa es la negación. Esa negación se cae cuando podemos ver el cadáver, porque la mente se niega a aceptar esa realidad. Pero cuando vemos el cadáver, ya no nos queda ninguna duda que es cierto que ha muerto. A veces, con todo el que vemos el cadáver, la mente se resiste, dice, esto es un sueño, me voy a despertar, esto no es verdad, esto es como una pesadilla. Pero por lo general, en personas sanas y adultas y maduras, pues ver el cadáver es suficiente para que se caiga la negación y siga las otras etapas del proceso. Entonces, la siguiente etapa del proceso es la tristeza, la congoja, ¿no? El duelo propiamente dicho, el dolor. Pero sigue el proceso avanzando. Hay unas siguientes etapas que son unas etapas completamente irracionales, o cuando no son patológicas. Una etapa irracional de culpa, una etapa irracional de rabia, y por último la etapa de resignación, ¿no? Cuando nos aceptamos la muerte de nuestro ser querido, nos resignamos a ella y el dolor ya se mitiga, ¿no? Para darle paso a una satisfacción de haberlo tenido mientras estuvo vivo, como compañero, como compañera, como amigo, como esposa, como novia, como hijo, como cualquier cosa que haya sido representado para nosotros esa persona, cualquier relación que haya tenido con nosotros. Finalmente, lo que nos da la tranquilidad, lo que nos da la estabilidad y la aceptación de que esa persona ha fallecido, ya deja de dolernos. Y uno sabe si la persona ha hecho el duelo con una pregunta. ¿Cómo recuerda usted a esta persona? ¿Cómo la recuerda? ¿Cómo recuerda a su tío? ¿Cómo recuerda a su papá? Si la persona dice, pues yo la recuerdo con satisfacción, ¿no? De que fue mi papá, que me dio enseñanza, que me apoyó, el duelo está hecho. Pero si la persona sigue llorando, es decir que el duelo no está hecho. El duelo debe hacerse en promedio entre los primeros 3 semanas y los 3 meses, en promedio. ¿Ya? Ya un duelo que pasa de 3 meses a 6 meses, ya es un duelo que comienza a ser un duelo complicado, ¿no? Ya un duelo que se va de 6 meses es un duelo patológico, ¿no? Y si el duelo no se procesa, probablemente deje de ser duelo y se convierta en una depresión. Ahora, el duelo y la depresión se parecen muchísimo. La sintomatología es muy parecida. Se pierde el sueño, se pierde el apetito, se pierde la energía, el entusiasmo, la alegría, el placer por las cosas buenas de la vida. Entonces, si vemos y comparamos, pareciera ser que es la misma situación, no es así.
La depresión es una cosa y el duelo es otra. El duelo es pasajero, transitorio y es adaptativo, y la depresión ya es un problema patológico y es una enfermedad. Claro, el duelo se puede convertir en una enfermedad, como lo hemos dicho. Ahora, hay que preguntarnos cómo se hace un duelo. Esa partecita la vamos a ir para la tercera parte ya. Vamos a ir de nuevo a unos mensajes institucionales y ya volvemos con ustedes. A denunciar facilita la denuncia. Me robaron y denuncié. A mí me extorsionaban y decidí denunciar. A denunciar crece. Ahora usted puede denunciar más delitos, sin filas y en pocos minutos. Hurtos, falsedad en documento público y privado, estafa. Con su denuncia lo estamos logrando. Sigamos denunciando. Ingrese a la página web de la Fiscalía o de la Policía Nacional y siga las instrucciones. Una Fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Bueno, ya en la tercera parte de Cámara Abierta, hablando sobre este tema tan importante del duelo y de la situación que sufren los familiares de quienes fallecen de COVID-19. Y bueno, algunos se preguntarán, ¿y por qué este tema en estas festividades de Navidad que acaban de pasar y las de este nuevo año 2021, del 2021 ya estamos? Y algunos se preguntan por qué. Pues bueno, miremos las cifras, miremos la tasa de mortalidad, cómo se ha disparado no solo en Colombia, sino a nivel mundial, y todas las circunstancias que amerita este proceso del COVID-19 en el mundo. Y bueno, hay que preguntarle a un experto cómo sobrellevar este tema del duelo, porque doctor Ayola, creo que es similar al proceso de duelo que no concluye en quienes han tenido familiares secuestrados y de pronto los han matado, pero no han vuelto a saber de ellos y han quedado desaparecidos, o los desaparecidos. La gente no sabe si están vivos o muertos. Se sabe o presumen que están muertos, pero no han visto su cadáver y no han tenido la oportunidad de procesar ese duelo. ¿Sí esto es lo correcto o no? Sí, correcto, sí. Sí, antes de que digamos eso, pues vamos a terminar de decir cómo se hace un duelo en condiciones normales para después comparar cómo se hace el duelo en las condiciones actuales. En las condiciones normales, el duelo se hace sintiéndolo, llorándolo. Tenemos problemas a veces con la cultura porque algunas familias dicen no llores, mira que él está en el cielo y ella se va a poner mal, no va a estar tranquilo, no lo vas a dejar descansar, deja de llorar, y eso no es conveniente, no es sano. Quien tiene un duelo debe sentirlo, debe experimentarlo, debe llorar, y hay que dejarlo que libremente exprese sus emociones, sus sentimientos y que procese, porque si no procesa emocionalmente, el duelo no avanza. El otro aspecto es hablar. Muchas personas se niegan a hablar de lo acontecido, de la muerte del ser querido o del ser querido, y no lo mencionan, no lo mientan, no es la cultura que no se los permite. Pero entonces hay que hablar. Quien la persona debe hablar, yo les recomiendo que hablen y que cuenten las anécdotas que tuvieron con esa persona. Mientras más anécdotas que cuenten el proceso, porque es un proceso mental y se va elaborando la mente en la medida en que va pasando todas estas historias, va elaborando. Nosotros tenemos un problema en la elaboración del duelo, y es que el paro en la rueda del duelo pone no los buenos momentos que se vivió con el muerto, con el difunto, sino los momentos malos que se vivieron con el difunto, porque toda relación tiene un grado de ambivalencia. Todo lo que aquella persona me satisface y me llena y me entrega, yo lo amo, y lo que no, pues yo no lo quiero, no lo odio, lo rechazo. Entonces toda relación tiene una ambivalencia, amor y odio, como una moneda, ¿no? Por eso la canción de Julio Jaramillo de Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, porque más vale el odio que el olvido, o que la indiferencia. Entonces, lo que le pone el palo en la rueda al duelo fueron los malos momentos. Entonces, por eso, lo correcto, lo conveniente, lo adecuado, lo recomendable es que la persona hable y hable y hable de todas sus anécdotas. No importa que las repita, porque una anécdota se puede repetir
la misma con muchas versiones. El duelo es como cuando se está subiendo una escalera. Se suben unos escalones y al día siguiente se bajan otros. A veces se suben 10 y se bajan 7, se suben 3 y se bajan 4, pero finalmente el duelo se corona. O sea, finalmente la persona llega a elaborar el duelo. Esto lo digo porque hay unos días que son peores que otros. Hay días que comenzamos el duelo como si fuera el primer día y la persona cree que está hacia atrás y la familia, no, es parte del proceso, ¿no? Ahora, ¿qué impide que se haga un duelo? Pues, primero, que no se observe el cadáver. Como no, ¿qué es lo que está pasando con el COVID? Como no se puede ver el cadáver, como la persona no vio los momentos finales y como no puede en el funeral sentir el acompañamiento, ¿no?, de las otras personas, de la familia, de los amigos, porque lo otro que le ayuda a procesar el duelo es el ritual del funeral. Miren esto, el ritual del funeral cumple esa función, es muy importante, de la aceptación de los sobrevivientes, de los deudos, puedan aceptar la muerte de ese ser querido. Por eso esa parafernalia del féretro, el ataúd, los colores de los vestidos, la gente llegando a dar el pésame, el ritual religioso, dependiendo pues de cada religión diferente, ¿no?, va a permitir que la persona elabore ese duelo, ¿no? O sea, ya pues el duelo no acaba cuando termina el funeral, pero es el arranque para que la persona lo pueda hacer. Y nosotros también necesitamos de ese ritual, pero como no lo tenemos, la gente se está entristeciendo, se está deprimiendo, el duelo se está convirtiendo en duelo patológico, ¿no? Porque no puede procesar, no puede avanzar. Entonces, ¿qué es lo recomendable para esto? Entonces, hay que ser creativos, así como la pandemia nos ha enseñado a ser creativos en muchas cosas, en la forma de trabajar, en la forma de producir, en la forma de relacionarnos, ¿no? También debemos ser creativos en la forma de vivir los duelos. Tiene todo un ritual, ¿no? La muerte en las diferentes culturas. Y nuestro ritual consiste precisamente en ir al cementerio, en ir a la funeraria, incluso a la reunión que se hace con la familia en las casas, o la misa de los 9 días, o la del mes, y todo esto hace parte del proceso de duelo de etapa. Todo eso se ha visto alterado por esta pandemia. Entonces, la creatividad que yo recomiendo consiste, primero, además pues de tomar en cuenta el hecho de hablar, de expresar las emociones y todo esto, de ser creativos en los rituales. Hay rituales públicos y hay rituales privados, ¿no? Hay que hacer rituales para aceptar la muerte y la partida de los seres queridos. Doctor Cristian Ayola, gratitud por su tiempo, por habernos acompañado en este espacio de cámara abierta. Muy amable porque, bueno, yo sé que es muy corto el tiempo en la televisión, pero yo quiero que más adelante nos acompañe nuevamente en este espacio que es suyo, como es de todos los ciudadanos de bien del país. Gracias, Gustavo. Muy amable. Gracias por esta oportunidad. Te deseo una feliz noche, lo mismo que a todos los que han estado siguiéndonos en este momento. Bueno, agradecimiento a nuestra mesa directiva de la Cámara de Representantes, a todo el cuerpo técnico que hace posible que lleguemos a ustedes y, por supuesto, a nuestra jefe de información y prensa de la Cámara de Representantes, la doctora Paola Andrea Rodríguez Sanabria. Gratitud a todos y solo nos resta decir como siempre, Dios bendiga a Colombia.